capítulo 7 de Mateos, versículos 7 y 8 dicen en esta manera: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En este sermón del día de hoy será uno de 4 mensajes que estoy preparando por una pequeña serie con el tema lista de quehaceres. No sé si usted lo acostumbra, pero últimamente yo me estoy ocupando más que nunca y tengo en el escritorio ciertas listas en plural para diferentes cosas. Y tengo que empezar a escribir las cosas porque si no se me olvidan. También tiene que ver con la edad. Pero en estas listas, en inglés un to-do list, y es muy común. Y también tengo una aplicación que dice task. Y ahí también la pongo y esa es mejor porque esa me recuerda. Entonces y lo he hecho ya por varias semanas. El domingo por la noche empiezo a poner cosas en mi lista y empiezo a hacerlos en diferentes tareas como tasks. Y lo pongo en esta aplicación y le pongo una fecha con una hora, y el mismo celular, la tableta y la computadora, todos me recuerdan que tengo que hacer tal cosa en tal hora, en ese momento y en esa fecha. Todos conocemos lo que es un to-do list, una lista de quehaceres. Y usted dirá, ¿por qué el pastor está hablando de lista de quehaceres? Son cosas que vamos a estar hablando y no van a ser todas corridas. Ya ustedes verán por qué. Pero en estos días, en esta miniserie de la lista de quehaceres, vamos a estar hablando de cosas individuales que deberían de estar en cada una de nuestras listas. En plural. Y estoy hablando en plural porque son muchas personas que me están mirando, pero individualmente usted debería tener una lista, por lo menos mentalmente. Y hoy vamos a hablar una de las cosas que deberían de estar a la parte de arriba de esa lista, que usted debería de hacer a diario. Hoy vamos a hablar bajo el título oración. Ay, Dios mío, ahí va el pastor de nuevo con la oración. Pero déjeme decirle que si usted está pensando que a lo mejor aquí en esta iglesia se habla demasiado o muy frecuente de la oración, déjeme darle una contestación bíblica. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, la palabra claramente nos dice orar sin cesar. Eso es así. Si en la misma Biblia me dice que oremos sin cesar, es porque hay una importancia en la oración. Aleluya. Pero lo que yo voy a tratar de hacer hoy no va a ser lo que a lo mejor usted está pensando. Voy a tratar de coger un punto diferente de la oración que a lo mejor no se habla a diario, pero es sumamente importante. Y hoy veremos el poder de la oración en nuestras vidas y cómo tiene que ser nuestra actitud en relación a la oración. Cuando nosotros leemos, como empezamos ya leyendo en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, vemos 2 versículos que dicen casi lo mismo. Casi. Y vamos a entrar ahí. En el 7 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y usted está mirando que está usando la palabra os dará y hallaréis en plural y os abrirá. Entonces, como quien dice, aquí estas palabras Jesús se lo estaba diciendo a un grupo de personas en plural. Y no tiene nada malo hablar en plural. Yo estoy hablando en plural ahora mismo. Pero hermano, lo que me gusta más de este versículo, cuando le sigue el versículo 8, porque todo aquel que pide, no dice aquellos. Escuche bien, no dice aquellos, dice todo aquel. Ahora estamos haciendo esta idea que usted tenía, que había captado en el versículo 7. Ahora vamos a refinarla, a ponerla a usted personal
a una sola persona. Y obviamente estoy hablando con cada uno de ustedes, y así fue que Cristo quiso que nosotros lo entendiéramos. Ahora en el versículo 8, vamos a hacerlo personal. Señor. Y no solamente a una persona, que personar a todos. Dice, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. No los que buscan, sino que el que busca. Los que están entendiendo están ya dándose cuenta que para tú poder buscar, hallar, tienes que primeramente buscar. Para tú poder recibir, tú primero tienes que pedir. Para tú poder que te contesten, tú tienes que llamar. Estas tres palabras en estos dos versículos visualizan diferentes aspectos de la oración. De la forma que lo explican, como que lo hacen realidad y fácil para entender. Porque estamos usando unas palabras muy claras que cada uno de nosotros se supone que entendamos en el día de hoy. Porque no han cambiado. Ciertas cosas han cambiado, pero la mayoría no. Me explico. Llamar. Para aquel tiempo, cuando se escribió esto, llamar era fulano. Y en el día de hoy, llámale hello. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero el proceso sigue siendo el mismo. Es más, para aquel tiempo, cuando usted iba al rancho de fulano, no había timbre en la puerta. Tú tenías que llamar a esa persona. Cuando tú ibas a un pueblo nuevo que tenía una puerta o un portón o una muralla, tú tenías que dejar saber que tú estabas allí tratando de entrar a ese lugar. Y tú tenías que llamar, tú tenías que anunciarte para que el guardia de la puerta se diera cuenta que tú estabas tratando de entrar a esa aldea. Entonces cuando tú llamabas, entonces esa persona te dejaba entrar. Pero cuando lo vemos del punto espiritual, el punto de la oración, para que Dios conteste nuestras peticiones, nosotros tenemos que llamar, nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que buscar. Pero déjeme decirle lo que pasa hoy. Estas son las manos que trabajan. Y nosotros venimos y nos sentamos, ¿dónde? Encima de la mano. Esperando un cambio. Y sentados encima de nuestras manos no vemos que nada ocurre. Pero en realidad cuando nosotros empezamos a movernos, a salirnos de lo que nos hace sentir comfort zone, lo que nos hace sentir cómodo, ahí es que empezamos a ver cuando la palabra de Dios se hace realidad en nuestras vidas. Tú sabes, esto me acuerda cuando mi hijo era más pequeño. Todos, porque todos los niños son iguales, en este sentido que quiero decir ahora. Cuando ese niño o esa niña te pide comida, tú le das. Cuando esos bebés empiezan a gritar, tú sabes que pueden ser varias cosas. O tiene hambre, o hay que cambiarlo, o hay que quitarle los gases. El resto del tiempo están durmiendo. Y con eso dicho, esos niños te dejan, aunque no saben hablar, aunque no se saben expresar, aún ellos saben pedir. Aleluya. Y nosotros sabemos pedirle al Padre de las luces lo que nosotros necesitamos. No, porque hay muchos que dicen no. Es más, yo conozco una persona que decía que él no oraba por lo mismo más de una vez. Él decía que si tú sigues repitiéndole lo mismo a Dios, tú estabas pensando que Dios era sordo, o que tu comunicación con Dios estaba rota, o que Dios no te escucha. Pero déjeme decirle, cuando nosotros leemos esta palabra, no dice, el versículo 7 no dice, pedís una sola vez y os darán. Buscad solamente una vez y hallaréis. Siguen el hilo. Sino que nos está diciendo que lo hagamos constantemente y no nos dice cuándo paramos o cuándo deberíamos de parar. Cuando nosotros buscamos, ¿verdad? Porque la segunda palabra es buscar. Y déjeme decirle que cuando usted se le pierde algo y usted sabe dónde se le perdió, usted va a aquel lugar y usted va y lo busca y lo encuentra.
Siempre y cuando usted sepa dónde está o dónde lo dejó la última vez. Si en mi casa este ejercicio lo usamos bien a menudo. Es más, llegó el punto que mi esposa dijo, yo quiero que me cambies el color del case del celular, porque cuando es negro nunca lo encuentro. Y le compramos uno que es pink y como quiera se le pierde. Como quiera tenemos que buscarlo. Pero bien a menudo tenemos que estar buscando el celular. Y bien a menudo estamos adentro de la casa y estoy llamando a mi esposa, aunque ella está al lado mío. Estoy llamando al celular de ella para ver dónde lo dejó. Pero el punto de todo esto, hermano, que de la misma manera que nosotros podemos llamar ese celular de mi esposa para conseguirlo en un lado, en una esquina de la casa, asimismo podemos hablar con nuestro Creador para que Él venga a nuestro socorro. Desafortunadamente, muchas personas, como empecé a decir ahorita, no son autosuficientes, no oran, no buscan, no piden, no llaman al Creador. Pero la palabra de hoy nos está diciendo que tenemos que tener esto en práctica, que tenemos que seguir haciéndolo. Entonces como estaba diciendo al principio, le está hablando a una multitud y después empiezan en versículo 8 a hacerlo personal, a decirte a ti y a decirte a mí, porque todo aquel que pide, recibe. Usted no me puede decir a mí que usted está pidiendo y no ha recibido. Y a lo mejor hubo una razón, no se preocupe, ya mismo vamos a llegar a las razones. Pero antes que lleguemos a la razón, usted no me puede decir a mí que usted está en la búsqueda y no está hallando a su Creador. Que usted está en la búsqueda y no está hallando las respuestas de su Creador. Porque Él dice, y al que llama, se le abrirá. O sea, que cuando tú vayas, allí vas a recibir la ayuda que tú estás buscando. Y cuando nosotros estamos hablando de la búsqueda, la palabra que dice buscar, en este versículo 7 y 8. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y escudriñamos estos versos en su lenguaje original, podemos ver que el verbo que se usa originalmente para buscar es el mismo que se usa en Mateo 6:33. ¿Qué dice, pastor, Mateo 6:33? Bueno, puede buscarlo en la Biblia, pero yo se lo voy a decir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. So, cuando estamos hablando de buscar, no estamos hablando que usted está buscando allí en todos los dealers de la avenida, qué sé yo qué, el Lamborghini que a usted le gusta, del color que le encanta. No, hermano, estamos hablando de cosas espirituales. Porque desafortunadamente muchas personas que se llaman cristianos andan por allá afuera buscando cosas que no son correctas. Wow. Que el mismo Dios sabe que para ellos no les aprovecha para nada, pero ellos en su carnalidad siguen buscando tales cosas. Y el warning se lo voy a decir desde ahora, que cuando usted está buscando cosas para su propio beneficio, para su propia carne, para su propio avance de su mentalidad corrupta, esas cosas que usted está buscando no las vas a encontrar. Bajo el contexto no se refiere a buscar cosas personales, sino el reino de Dios y su justicia. Seguimos. Estas tres palabras no garantizan que toda oración será contestada de la forma en la cual tú la hiciste. En otras palabras, usted cuando llega a su casa, lea esos dos versículos de nuevo y busque si hay alguna garantía ahí. Y después que usted lea eso buscando una garantía que no la va a encontrar, entonces lea el capítulo completo. Y lea alrededor de ese capítulo para tener todo el contexto y usted se va a dar cuenta de una cosa. Déjeme ayudarlo. Lo que nos quiere enseñar es que si nosotros persistimos en la oración, recibiremos respuesta. No he terminado. Según el bien que Dios ha dispuesto para nosotros. Y lo voy a repetir. La respuesta que vamos a recibir es según el bien que Dios ha dispuesto para nosotros. En otras palabras, a lo mejor usted está pidiendo a Dios
$100,000, por ejemplo, y usted sigue pidiéndole a Dios, usted sigue preguntándole a Dios, pidiéndole, busca, lo llama, y lo tiene cansado, le tiene un oído ya usted sabe. Pero Dios sabe que si le da $100,000 a usted no le va a ir bien. Porque cuando salga del banco, le van a dar un asalto y va a perder su vida por ese dinero. Entonces lo que Dios hace, que de otra manera, Él te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Entonces después aquel cristiano medio flojo está allí en la esquina llorando, no me dio lo que yo quería. Hermanos, vamos a entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Según el bien que Dios ha dispuesto para nosotros, así es que Dios nos dará. Así es que Dios nos contestará. Así es que Dios nos va a suplir. Porque déjeme decirle que Dios sabe lo irresponsable que nosotros podemos hacer con todos los aspectos de la vida. Sí, porque muchas personas reciben las bendiciones de Dios y lo que hacen es que se apartan porque ya tienen lo único que querían. Y en realidad esa no es la bendición de Dios, sino fue que algo que ellos pudieron lograr por sus propias fuerzas. Entonces muchas veces Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida para enseñarnos unas lecciones de la vida. Y a lo mejor eso es lo que mejor categoriza lo que estamos hablando en este momento. Pero usted sabe que yo no soy de dar mi opinión. Vamos a hablar ahora de la opinión de David, el salmista. Porque la mía no tiene mucho peso. Pero yo entiendo que si está escrito en la palabra, tiene mucho más peso de lo que yo quiera decir. Entonces vamos a mirar mejor esta situación de pedir, buscar y llamar. ¿Okay? Y cuando nosotros vamos allá a los salmos, al salmo número 37, y leemos el versículo 4, allí dice de esta manera: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo fue el que empezó este mensaje, si usted quería saber. Y este versículo yo estoy dando vuelta desde enero de este año. Y yo le estoy dando vuelta tanto que hice hasta un dibujo en mi escritorio, en mi libreta. Y usted sabe lo que yo hice tratando de estudiar este verso. Y me gustaría haberlo traído en el día de hoy, pero no se preocupe, se lo voy a explicar. Deleítate asimismo en Jehová. A mí la palabra que me llama más la atención es en Jehová. Cuando yo entiendo esto puede, en mi corto español, esto puede decir encima o adentro. Vamos a decir que esta base es Jehová, tú estás en Jehová o estás adentro de Jehová. Entonces yo decía, si yo me voy a deleitar en Jehová, entonces yo fui y dibujé un frasco. Entonces yo dibujé un muñequito adentro del frasco. Y yo decía, entonces si yo me voy a deleitar en Jehová, entonces yo tengo que estar adentro de ese frasco, que el frasco representa a Jehová. Entonces si yo estoy deleitándome de Jehová, adentro de este frasco que representa a Jehová, entonces como dice el versículo, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para que Él te conteste las peticiones de tu corazón, tú tienes que estar en Jehová y te tienes que estar deleitando en Jehová. Y cuando tú haces Jehová tu vida, cuando tú haces a Jehová tu deleite, toda tu mente cambia, todas tus necesidades cambian, todo tu deseo es Jehová. Y cuando buscamos qué quiere decir la palabra deleite, quiere decir aquello que produce deleite, genera satisfacción. So que Jehová te satisfaga tu deseo. So eso produce gozo, que Jehová sea tu gozo, que agrada o dicha, que te traiga una dicha o un agrado a tu vida. Cuando nosotros nos dejamos deleitar por Jehová, entonces podemos ver un agrado y sentir una dicha por hacer ese acto. Pero ¿qué pasa, hermanos, hoy en día? La gente no se deleita en Jehová. Entonces, pero todavía quieren que Dios le conteste las peticiones de su corazón. Entonces Jehová está aquí,
Vamos a imaginarnos este frasco que yo digo, Jehová está aquí, pero yo estoy por acá. Estoy pidiendo cosas, pero yo no estoy en el proceso que Él quiere que yo esté. Yo no estoy viviendo la vida que Él quiere que yo esté viviendo. Yo no estoy en Jehová como Dios quiere que yo esté, pero estoy pidiendo beneficios que no me merezco. Vamos a seguir. La palabra deleite es un placer muy intenso o vivo por algo o alguien. Sí, estoy orándole a Dios para que me dé tal cosa, pero tú estás sintiendo el placer de Jehová en tu vida. Tú estás viviendo esto como si fuera tu vida. Continúo la definición. Al tal punto que ese algo o alguien sacia o satisface lo más profundo de los sentimientos. Wow, ¿quién puede decir que está en ese nivel con Jehová? ¿Quién puede decir que está tan y tan satisfecho que se satisface todo tu ser? Es fácil. Si no estamos ahí, tenemos que estar ahí. Porque cuando estamos en ese plan, entonces dice el versículo 4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces podemos mejor aplicar el versículo 7 y 8 de Mateo 7, pedir y os dará, buscar y hallaréis, llamar y os abrirá. ¿Por qué? Porque estamos en el camino correcto, estamos deleitándonos por Jehová. Pero antes de llegar ahí, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Mire esto que escribí. Cuando existe una estrecha comunión con el Señor, las peticiones del corazón de una persona se alinearán con la voluntad y los propósitos de Dios. Cuando existe una estrecha comunión con Dios, con el Señor. Si esta comunión no está con Él y no está alineada con Él, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y acuérdense, hermano, todavía estamos hablando de la oración. A lo mejor la oración no se expone de esta manera. Pero de esta fue la manera que Dios estaba trabajando en mi vida. Y de esta fue la manera que Dios quiso que hoy ustedes lo escucharan. Que para nosotros orar, para nosotros pedir, para nosotros poder buscar y poder nosotros llamar, para poder recibir esa bendición, tenemos que hacer unos cambios en nuestras vidas y ciertos ajustes. Cuando continuamos este capítulo 37 de los Salmos, en el versículo 5 dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermano, esto también está bien poderoso, porque estamos hablando todavía de lo mismo, no nos hemos ido para ningún lado. Y me encanta que estos dos versículos están juntos en el mismo capítulo, para que después no digan que yo traté de buscar a aquel para casarlo con este, para poder hacer un mensaje. No, este es el mismo contexto. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Tiene que haber una confianza. Tiene que haber una parte de nosotros que nosotros sepamos que cuando nosotros decimos Jehová, Él nos va a escuchar. Porque si nosotros no creemos con nuestra mente lo que dice Mateo 7, versículos 7 y 8, entonces nada va a ocurrir. Si nosotros estamos tocando puertas pensando que nada va a ocurrir, entonces nada va a ocurrir. Si nosotros estamos tratando de pedir y creyendo, a ver si pasa, pero quizás no, porque nunca me pasa nada bueno, entonces nada bueno va a pasar. Esto es con fe que tenemos que hacer esto. Pero antes de entrar en la fe, y no vamos a entrar en la fe hoy, sino que tenemos que volver a este versículo 5 del capítulo 37 del libro de los Salmos. Dice: encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Muy pocos hoy día encomiendan a Jehová su camino. Le voy a decir un ejemplo. Ayer mismo nuestra familia estábamos en la van viajando hacia el pueblo de Bradenton, Florida. Y yo le hablaba con mi esposa y le decía: wow, qué dependientes nosotros somos hoy día, y hablando de mí porque lo estaba usando, del GPS. El GPS hoy día, yo no sé si usted lo usa como yo lo uso, pero el GPS hoy día reemplaza lo que eran los mapas del tiempo atrás. Un mapa printeado, ¿no? En papel. El GPS, fíjese, hoy día te dice: mira,
yo sé que tú dijiste que quieres ir para aquel lugar, pero de camino te vas a encontrar un tráfico bien pesado, un accidente y 3 carreteras cerradas. Si tú quieres, si le das el botón, yo te llevo por otro lugar que te va a ahorrar 30 minutos de camino. ¿Y quién va a decir que no? Pues seguro que sí. Tú le das el botón y te lleva por otro lado. El GPS también, por lo menos el que yo uso, esta aplicación te dice las malas condiciones de la carretera, carreteras cerradas, te dice de mucho tráfico, tapones, como le decimos en Puerto Rico, tapones. También te dice, y este es nuevo, que mi esposa sabe que este es nuevo, te dice dónde está el policía velando a los que van rápido. Oh sí, hermano. Entonces, mire, y no se preocupen, que vamos a llegar al punto espiritual ya mismito, ya verán. Entonces, con todas estas ventajas del GPS, ¿por qué yo voy a buscar un mapa y se lo voy a dar a mi copilota, para que vaya leyendo la salida cuando esta cosa me habla, me dice, me sugiere y sabe más que un mapa printeado que no sabe lo que está pasando más adelante? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Aguántense. Algo parecido pasa con nuestra vida como cristianos. No le encomendamos a Jehová nuestro camino porque el GPS trabaja mejor. En otras palabras, no le damos... ¿Usted no sabe lo que es encomendar a Dios nuestro camino? Por si acaso, no dije la definición, pensaba que era algo simple. Pero encomendar a Dios nuestro camino es decirle a Dios, Dios, tú me diriges. Dios, no voy a usar el GPS. Dios, tú tienes control. Dios, yo voy a poner mis manos en el timón y voy a permitir que tú me dirijas por este camino. Eso es lo que está diciendo el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. En otras palabras, tú puedes tener tus manos en el timón, pero tú estás dejando que el que te dirija sea el Dios de las luces. Pero nosotros, como tenemos un GPS, que no solamente nos habla del tráfico, nos habla de la policía, nos habla de los tapones, decimos, mira, Dios mío, vamos a sentarte en la parte de atrás del carro porque este GPS es mejor. Ese es el problema que tiene el cristiano hoy día. Ese es el problema del cristiano hoy día, que hemos buscado formas de reemplazar al creador del creador. Empezamos a reemplazar el Dios de los dioses. Empezamos a reemplazar y no encomendamos nuestro camino a Jehová. Eso es un problema bien grande, hermanos. Y déjenme decirle la realidad del ser humano. En la canción de Carrie Underwood, titulada Jesus Take the Wheel, la Carrie relata una madre en un carro perdiendo el control en una carretera con hielo. Y antes de perder su vida, ella dijo, Jesus, take the wheel. En otras palabras, Jesús toma el timón. O para el concepto de hoy, es como decir, Jesús, te encomiendo mi camino. Pero déjeme decirle el problema que pasa en el día de hoy. Si hoy vamos a aprender algo, que sea esto. Ponga atención. No esperes al momento de desesperación para entonces encomendar a Jehová nuestro camino. Porque cuando nosotros esperamos a nuestro tiempo, cuando nosotros esperamos hasta que estamos en la peor situación, usualmente ya muy tarde. Pero déjeme decirle qué es lo que está pasando en el corazón del ser humano. No lo he dicho todavía, esto va a ser nuevo para ustedes. Agárrense ahí. Muchos quieren la bendición, pero no quieren la relación. Muchos quieren la bendición que viene de Dios, pero no quieren tener esa relación con Dios. En otras palabras, que muchos les encanta pedir, les gusta buscar, les gusta llamar, pero solamente cuando le conviene. Y eso no trabaja así. El salmista nos lo dijo muy claramente. En el versículo 37, capítulo 37, versículo 4,
dice, deleítate en Jehová. Y cuando tú te deleitas es que estas otras cosas ocurren y tus peticiones son contestadas. Y en el versículo 5 nos dice, cuando nosotros encomendamos nuestro camino a Jehová y confiamos en Él, entonces es que Él va a hacer. Entonces, hermano, usted no se vaya mañana pensando que porque el versículo 7 y 8 de Mateo 7 dice, pedir, buscar y llamar, que vas a recibir todo lo que estás diciendo, pidiendo. Porque necesitamos primeramente tener una relación con el Creador para entonces poder recibir su bendición. Si se va a llevar algo, llévese esto. Muchos quieren la bendición, pero no la relación. Y trabaje individualmente en esa área. Vamos a la conclusión. Tenemos que orar pidiendo, buscando y llamando. Solo cuando nos deleitamos en Él y nos encomendamos a Él, nuestros deseos y peticiones serán alineadas con su propósito y serán contestadas. Pero si no las alineamos, si nosotros no nos preparamos, estas cosas no van a ocurrir en nuestras vidas. Y para terminar, tengo un aviso. Y lo puse aquí con letras rojas, con signos de exclamación, porque esto es un aviso que todos nosotros tenemos que tener pendiente a diario. En la Biblia, en el capítulo 4 del libro de Santiago, versículo 3, dice de esta manera: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vamos a alinear nuestra mente con la mente de Cristo. Y cuando nuestras mentes estén corriendo paralelas en una misma o en una sola camino, entonces que nosotros vamos a poder ver la bendición de lo alto y nuestras peticiones contestadas a través de nuestras oraciones. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a inclinar nuestros rostros en esto.